Palabra el día de hoy, domingo 22 de noviembre del 2020. Estamos viendo acerca de la gracia de Dios, de entender la gracia para poder disfrutar de los beneficios que Cristo ganó cuando Él murió en la cruz y cuando resucitó por nosotros. Que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta doctrina tan maravillosa y tan perfecta. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí se ve que acerca del sacrificio levítico, que comparado con este tiempo, tiene que ver con los sacrificios que el cristiano hace. Dice ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Esta palabra "no puede quitar los pecados" significa que no podemos ser aceptos delante de Dios por nuestras propias obras, por la justicia propia o por el mérito propio, por más esfuerzo que uno haga. Pero dice en el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta palabra "una vez para siempre" indica algo que no tiene final, algo que es infinito, algo que no tiene fin, indicando que este sacrificio es para todas las edades, para todos los tiempos, y es un solo sacrificio. O sea que el Señor, aparte del sacrificio de Cristo, no acepta ningún tipo de trabajo humano, esfuerzo humano o sacrificio humano. Y es indispensable que tomemos este sacrificio de Cristo a favor nuestro y nos acerquemos, como dice en el libro de Hebreos 4, al trono de la gracia. Está en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esto es su perdón, su perfecto amor que perdona, un amor que perdona y olvida, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia es poder de Dios para vencer el pecado, a Satanás y a todo aquello que nos molesta. La gracia es el poder de Dios para que el hombre pueda hacer lo que humanamente no puede hacer posible. La gracia es un poder sobrenatural, pero es por fe. Acerquémonos con fe, confiadamente, al trono de la gracia. Esta palabra, que significa hecha una vez para siempre, lo podemos ver en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre, algo que no tiene final, algo que no tiene fin, algo que siempre está vigente, siempre tiene poder y siempre tiene la cualidad de santificarnos, de perdonarnos, y la gracia tiene el poder de transformarnos. Entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra eterna significa algo que no tiene principio ni fin. No tiene fin. ¿Qué cosa es lo que no tiene fin? Mi perdón, mi redención, mi restitución,
al reino de Dios. El reino se ha acercado, una vez para siempre, y siempre estaré ahí. Y eso está en el libro de Apocalipsis, que dice que estaremos en el templo de Dios y nunca saldremos de ahí. Y es por el sacrificio de Cristo, hecha una vez para siempre. Y más adelante dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Que Dios los bendiga. Hasta aquí mi participación. Los dejo con el pastor Efraín Arturo Chávez Esparta, ¿no? Y también quería mencionarles que a través de la sangre podemos acercarnos a Dios como Abba. Eso nos enseñó nuestro amado Jesús cuando dijo que cuando nos acerquemos a Dios le digamos Padre nuestro. ¿Por qué le podemos decir Padre nuestro? Porque una vez para siempre Él presentó su cuerpo, su sangre, y por esa sangre somos redimidos, somos adoptados como hijos y podemos decirle a Él Padre. Esto es volver a tener la comunión que teníamos antes de la caída, antes de Adán. Que Dios los bendiga. Hasta el pronto. Muy bien. Vamos a considerar los aspectos de todo lo dicho en lo que respecta al asunto de nuestra salvación, la cual fue obrada una vez para siempre. Cuando Dios trabaja, lo hace sobre principios eternos. Un creyente que carece de valores espirituales siempre estará buscando nuevas opciones, mejoras sustanciales, desaparecer ciertos déficits o ciertas fallas en su forma de ser, mejorar, sentirse superior o estar mejor que antes. Lo que tenemos que entender es que nuestra relación con Dios es como una tarifa plana. Si tú llamas telefónicamente las 24 horas, pagas lo mismo que si hubieras hablado 10 minutos. Porque es una tarifa plana. No sube ni baja, no asciende ni desciende. Se mantiene ahí en una forma constante. Entonces, nuestra salvación, el panorama de la vida eterna está allí para ti al 100% de su capacidad. Eso no decrece, no se incrementa, no baja, no sube, simplemente se mantiene allí. Como no estamos acostumbrados nosotros, que andamos en una línea quebrada, por un camino sinuoso, ¿no? O por una senda, que culebrea prácticamente en el sector, no entendemos claramente lo que es la línea recta, lo que es el permanecer dentro precisamente de un sistema o de un acuerdo bilateral, pactual, a través del cual Dios ha dicho que Él nos atribuye a nosotros todos los derechos que tienen los hijos de Dios en su presencia. Hoy día, mientras que ministraba en la mañana a la iglesia acá en Lima, le decía a los hermanos, nuestra relación es semejante, le digo, a la que tuvo la reina Esther. La misma que supo el decreto que había sido firmado, hecho por Amán y sellado con el anillo del rey, para que no pudiera revocarse, para deshacerse de todos los judíos que habían en el reino medo-persa, que por aquel entonces prácticamente era el mundo conocido en aquella época. Y ella ayuna y ora y pide que todos oren también y ayunen junto con ella, porque ella iba a presentarse delante del rey. Y había una ley que indicaba que nadie podía entrar a la presencia del rey a menos que fuera llamado. Y Esther se vistió sus vestidos reales, me imagino que eligió el mejor de sus perfumes, el mejor de sus peinados, para ir delante del rey Asuero, y entró al lugar donde estaba él, donde estaba el trono. Entonces, ni bien ella ingresó, de inmediato todos los soldados que estaban ahí levantaron sus lanzas, tensaron sus arcos y flechas, dispuestos, ¿no?,
a matar a la persona que acababa de entrar. Hasta que Asuero vio que era su esposa. Entonces él levantó su cetro y se lo extendió a la reina Esther. Esther se acercó, tocó el cetro y el rey le dijo a Esther, uno, que era bienvenida, dos, que podía hacerle conocer cuál era su deseo y que podía tener una petición y una demanda. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos el permiso por ser hijos. Yo no tengo necesidad de recordarle a Dios, por si acaso, Señor, yo el día tal, de tal día, de tal año, recibí a Cristo en mi corazón, etc., 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 para recordarse, no va a ser que se haya olvidado. Dios no se olvida de esas cosas. Entonces tu relación con Él es de hijo a padre y de padre a hijo. Y cuando tú ingresas, como lo hizo atrevidamente, gozadamente Esther, entonces el rey extendió su cetro, ¿no?, para que ella no fuera tocada y se respetase su vida, dándole a entender a todos los que estaban presentes que el rey consentía con la presencia de Esther delante de él. Entonces él le dijo que era bienvenida y que podía hacer su petición y que también podía hacer una demanda. Cuando te hablan de petición, es un petitorio, algo que tú deseas, algo que tú quieres. Pero cuando te hablan de una demanda, te dan a entender, tú tienes ese derecho y yo tengo la obligación de cumplírtelo. ¿Por qué? Porque es tu demanda, ¿no? Entonces, nos acercamos humildemente a la presencia de Dios. Y como refería el pastor Antonio, al decirnos, Padre nuestro, esta oración califica a todo aquel que quiera acercarse a Dios dentro de ese contexto. Uno, Dios es su Padre. Número dos, también es Padre de todos sus hermanos y congéneres. Dice que estás en los cielos, indicando propiamente que el Señor siempre está presente. Y recuerde usted que en el panorama de la creación, el Señor formó las cosas de la manera que Él quiso. Y dice que separó las aguas de abajo de las aguas de arriba y creó una expansión. A esa expansión la llamó cielos. Y la Escritura nos habla de tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo que está más allá del plano espacial, y el tercer cielo, que es el lugar donde está la presencia de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice que tenemos acceso a Él, en todo sentido, no hay nada que pueda impedir que tú te comuniques con tu Padre. Él está disponible para ti. Él tiene para ti miles de cosas que te quiere dar si las pides. Tiene también otras cosas que son tu derecho y que Él está dispuesto a dártelo cuando tú se lo solicites, ¿no?, porque es tu derecho. Y si tú tienes un derecho es porque Dios te lo adjudicó. Nosotros que nos acercamos a Él a través de la gracia, ejercemos la misma a través de la fe. La gracia está presente, es un todo. Y la fe va a tomar de la gracia lo que necesite para poder establecer contacto con Dios dentro de un panorama específico. Y la Escritura va a decir que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí la hermana va a dar lectura a la gracia y la fe. Por favor, escuche atentamente. Ya lo hemos dicho antes, lo repetimos ahora para que usted lo recuerde. Por favor. La gracia es todo el haber divino puesto a nuestra disposición gratuitamente y por todo el tiempo de nuestra peregrinación. Su divina bondad está presente con nosotros independientemente de nuestras obras. Por eso, debemos estar conscientes de que Él
no nos dejará ni nos desamparará. Esperemos confiadamente su contestación a nuestras oraciones y a nuestros requerimientos, siendo siempre atendidos por Él. La fe es la activación de la gracia que nos fue concedida, con la seguridad de que siempre estará vigente conforme a las promesas que Dios nos ha impartido. Cuando nosotros hablamos de la gracia y la fe, la gracia es el equivalente a logos, esto es, a todo el contenido de las Sagradas Escrituras. O sea, todo lo que está allí indica el plano de nuestra herencia. Todo, absolutamente todo. Pero cuando usted quiere activar parte de esa heredad, parte de esa herencia, el Señor se la va a conceder a usted sobre la base, ¿no?, de lo que llamamos nosotros la rema, que es la palabra específica para un individuo específico, en un tiempo específico, con un propósito específico también. Entonces, usted sabe que dentro de este encuadre, dentro de todo este enorme catálogo de cosas que Dios nos concedió, usted elige, por ejemplo, el salón o la sala de la sanidad. Y usted solicita sanidad. Ahora también compartíamos con los hermanos diciéndoles que en la Escritura la palabra salvación deviene del griego soso, sotería, ¿no? E indica que está incluida la salud, la salvación, la preservación, todo lo que tiene que ver con nuestro plano relacional con Él, indicando que todos los derechos son adjudicados dentro de esta sola palabra, soso. Tú puedes solicitar salvación, sanidad, liberación, preservación, salud, ¿no?, la cobertura de tu necesidad económica, físico-fisiológica, todo eso está incluido. Algunas personas han optado por llamarle a la liberación el ministerio de la liberación, pero quiero decirle a usted que eso está incluido dentro del soso, la liberación. También está incluido dentro del soso la salvación propiamente dicha, la salvación, la salud, el recobro, la sanidad, la bendición, todo está incluido dentro de esta palabra salvación, que lo abarca todo. Ese es el panorama de la gracia. Cuando te acercas a Dios con una petición específica, el Señor te hace saber que Él está dispuesto a escucharte, dispuesto a concederte absolutamente todo lo que tú pidas, tanto si lo solicitas como si lo demandas. No es lo mismo una solicitud donde usted está diciéndole a Dios, si esto es conforme a tu voluntad, yo deseo que me des esto. Si es una demanda, esa voluntad ya ha sido declarada. Me permito recordarle a usted la ocasión en que el leproso, cuando Jesús baja del monte, donde había estado compartiendo las bienaventuranzas, toda la gente se alejó y el leproso se acercó y le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él reconoció el curios o quirios, indicando que Jesús era Señor. O sea, él está clamando al señorío divino. Yo vengo a ti, Padre, porque tú eres Dios, porque tú eres lo máximo. No hay nada más grande que tú. Y todo lo que puedes hacer y quieres hacer, lo vas a hacer por tu soberanía y por tu poder. Yo vengo a ti dentro de ese plano relacional. Número 1. Número 2. Cuando el leproso le dice, si quieres, indica que él no estaba seguro si el Señor querría o no querría limpiar.
Entonces, hay algo de lo cual ya estaba él seguro. ¿De qué era? Del señorío divino. Número 2. Él no estaba seguro de que alcanzaría esa gracia para poder ser libre de la lepra. Y muchos de nosotros nos acercamos delante de Dios sabiendo que Él es Dios, que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ¿no? Omnipotente. Pero tenemos dudas respecto de si Él querrá o no atender nuestra petición, ¿no? Y ahí es donde entra precisamente Satanás. Recordamos que cuando Daniel comenzó a orar, allá en el capítulo 10 de Daniel, y se aparece el ángel 21 días después, le dice, desde que tú comenzaste a orar, yo recibí la orden de venir delante tuyo. Pero el rey de Persia me estuvo impidiendo por espacio de 21 días. Hasta que vino Miguel, el príncipe de tu pueblo, ¿no? Y lo echó fuera. Y él pudo pasar. Y entonces comunicarse con Daniel. Y le dice, yo he venido porque tú eres muy amado. Hay chispas. Esa no la sabía. Ese es el punto. Cuando hay un desconocimiento acerca del amor divino, tenemos dudas. Y Jesús, queriendo quitar precisamente esa duda, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nunca pongas en tu corazón y en tu mente que Dios te va a rechazar. Ese es un principio satánico. Es una idea diabólica. Algo enfermo y opuesto a lo que la palabra de Dios revela. Él dice, si quieres puedes limpiarme. O sea, no estoy seguro que tu voluntad sea sanarme o no. Entonces Jesús responde de esta manera. Número 1, Él le dice, te he escuchado. Quiero, sé limpio. Y lo toca. Y la lepra desaparece. Entonces, él conoció estos 3 grados de fe. 1, Él es Señor. 2, quiere sanarme, quiere limpiarme, quiere liberarme, quiere hacer de mí algo digno de Él. Y tercero, el panorama receptivo. Esto es, yo recibo de parte de Dios lo que Él me quiere proporcionar. Hay creyentes que van delante de Dios y tienen una rogativa, tienen una imploración, tienen una oración, pero lo que no tienen es seguridad de la respuesta. Y el Señor quiere que nuestra relación entre Él y nosotros sea precisamente la de entender de que es su deseo que usted esté libre de toda atadura, de toda opresión, de toda enfermedad. Quiere que usted sea dichoso, que tenga prosperidad, que viva ungido y lleno de poder, de alabanza y gloria que Él le concede. Y por último, que haga usted la voluntad de Él por el simple hecho de que usted sabe, no que es un favorito de Dios, sino que es su hijo. Y que cuando caminamos en la presencia de Dios, todos tenemos derechos igualitarios. Si por ahí te dicen, no, tiene que orar por ti, fulano de tal, ¿no? Porque Él es el ungido. Él es el Padre. Él es quien tiene la autoridad. No, le mienten. Le mienten. Porque está establecido por Dios, y Jesús mismo lo dijo, estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. ¿A quiénes? A todos. Lo primero, echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque el desequilibrio en nosotros, la falta de fe, el temor, la inquietud, es un trabajo satánico, el cual siempre está trabajando sobre nuestra mente.
queriendo despojarnos de nuestros derechos y haciendo que olvidemos la casa paterna. ¿Cuál fue el primer nombre o el nombre del primer hijo de José? Manasés. ¿Por qué le puso Manasés? Porque le hizo olvidar la casa de su padre. Eso era un valor negativo. Más allá de nostalgias, pareceres, dimes y diretes, cuando tú dices, me he olvidado de la casa de mi padre, ¿qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Olvidarse de la casa del padre. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo al reaccionar, al volver en sí? Se acordó de la casa de su padre. Mira tú, porque toda la solución a este asunto está en ¿qué piensas? ¿Qué crees? Cuando tú olvidas la casa de tu padre, te conviertes en un egipcio, rico, poderoso, señor de señores, el segundo después de Faraón, etcétera, etcétera. Pero cuando nació su segundo hijo, le puso Efraín y Tocay, que significa doble fruto, o significa fructífero, indicando que él pasó del olvido inicial, que en alguna manera curaba su compunción, su tristeza y su soledad, pero no quitaba de él su llamamiento y el por qué el Señor lo había llevado a donde estaba. Entonces colocan el segundo hijo su nombre de Efraín, indicando Dios me ha hecho fructificar en la casa de mi padre y lo dejó en veremos, porque yo salí de la casa de mi padre. Pero ahora vuelvo otra vez a la comunión de la casa de mi padre y todas las bendiciones de las cuales soy capaz, todas las dotaciones que puedo tener, toda mi capacidad, la pongo a disposición de mi padre. Entonces él fructificó en la casa de su padre. Y cuando el padre tiene noticias del hijo, Jacob dice, basta, ¿no? Yo sé ahora que mi hijo José vive, porque vio todos los carros que habían enviado los egipcios llenos de trigo y de lo que se necesitaba para vivir. Y también para que después él fuera trasladado con esos vehículos hasta Egipto, donde estaba José. Porque todavía faltaban, ¿no?, algunos años para que terminara esto. Y Dios había colocado prácticamente allá en Egipto a la tierra de Gosén, que significa cerca, o estar cerca de. Y esa tierra era la más productiva, la más generosa y la más gloriosa de toda la tierra de Egipto. Mira tú lo que Dios tiene preparado para ti, cuando te acuerdas de la casa de tu padre y lo traes para que tu padre esté bien los años que todavía había de vivir. Nosotros, como creyentes, al igual que Esther, nos acercamos al trono y estamos ahí esperando para ver qué pasa, ¿no? Pero cuando Dios extiende su cetro, pasamos del temor y la inquietud, el miedo, a la confianza. Es como que el Padre te diga, bueno, hijo, acá estamos entre nos. ¿Qué cosa quieres? Si has venido a mí es porque quieres algo. Lo entiendo así. Dime qué pides y dime cuál es tu demanda. Tu petición indica un favor que quizás no esperes que pueda llegarte, o quizás sí. Pero tu demanda es algo que seguramente yo te voy a conceder. ¿Hola? Hay muchos cristianos que hacen peticiones tímidas, donde debieran orar,
demandando. Por ejemplo, estoy enfermo y lleno de dolores, en un mar de angustias, tengo deudas imposibles de pagar aparentemente, y una crisis situacional que abarca prácticamente mi ser entero, mi mente, mi corazón, y me hacen entristecer y entrar en una etapa de dolor, de enfermedad, de angustia, ¿no? Y el Señor te va a decir que no temas en tu corazón, que no tengas miedo, ¿no? Porque Él te va a conceder todo lo que tu corazón desea. Entonces paso yo de esa inquietud inicial a la confianza. Y aquí en el entre nos, en esta intimidad con el Padre, yo comienzo a decirle, estoy necesitando esto. Él me va a decir, lo sé. Pero Señor, si tú sabías, ¿por qué no me lo dabas? Porque tú no me lo pedías. Porque tú no lo buscabas. Porque tú no tocabas a mi puerta. Quiero decirte que nuestro panorama relacional tiene que ver con la comunión. Y cuando tú santificas mi nombre, esto es, le pones el sello de la deidad a tu panorama relacional, Dios te trata como a su hijo. Hay dos cosas que puedes hacer, pedir y demandar. Entonces, si yo demando una sanidad, el Señor me dijo, yo te lo di, ahí en la cruz del Calvario. Todo lo que tienes que hacer es actualizar, mediante la fe, la gracia, para que la actives, fluya, funcione. Y la enfermedad se va donde tiene que estar, lejos de ti. El dolor se va donde tiene que estar, fuera de tu cuerpo, fuera de tu mente, fuera de tu corazón, fuera de tu vida. Que eso es la gracia. Y este soterión, o soso, indica que puedo ser sano, que puedo ser salvo, que puedo ser preservado en medio de una situación crítica, que puedo ser liberado, que puedo ser sustentado, bendecido, querido, amado, acariciado, etc. Todo está incluido en el soso. No es una mano que sale con un dedo tímido, sino es una mano que sale así. Toma lo que quieras, cuanto quieras. Y recuerda que cuando se elegía, en la época de la Pascua, al cordero tenía que hacerse según el comer de cada hombre. Algunos son de esos que teníamos unos hermanos que tienen con el dedito, delicados ellos. Otros que comen poquito como pajaritos y otros que comen como buitres, como algunos de nosotros. Y para todos había. Ahí por si acaso, para que vean ustedes cómo la acusación es ejercida. Cuando estábamos reunidos en un lonche, cuando todos se daban por vencidos porque ya no les cabía más, una manito delgada se acercaba a la fuente, era la del pastor Antonio. No. Yo lo miraba y decía, Señor, ahí donde lo ven flaquito, él era muy flaquito, muy delgado, pero era bravazo a la hora de comer. Ahora, cuando usted se acerca a Dios, usted va a obtener conforme a su comer. ¿Qué dice la Escritura? Conforme a tu fe, ¿qué se le ha hecho? A todos se le dio un plato de comida generoso el día que estuvieron en la casa de José. Pero a Benjamín le sirvieron 5 veces más.
O sea, ya lo de Benjamín fue una salvajada prácticamente, ¿no? Decía Dios santo, pero si era suficiente, ¿no? Pero yo quiero darle de comer a Benjamín, porque es mi hermano en particular, a quien amo y extraño, ¿no? Y hacerle saber mi aprecio. Entonces, es como que Dios te dijera, no te contentes con lo que los demás tienen. Yo puedo darte más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque te amo de una manera especial. Y cuando tú aprendes a usar tu fe y actualizas tu face, no para que la bestia se gane con la información que te pueda sacar los bancos también, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo que antes se pensó, ¿cómo va a ser el enemigo para sacar de nosotros nombre, dirección, edad, DNI? El Facebook lo hizo, gratis, no le costó nada. Y tú le entregaste tu corazón. Pones tus fotos, pones tus estupideces, porque crees que es un álbum de fotografías. El Facebook no, es para saber quién eres, qué piensas, si te elevas o estás abajo. Y vas a notar que la mayoría está buscando negociar, ser conocido, ser famoso, alcanzar niveles, mostrar a otros su gloria particular. Y nos preguntamos, ¿sirve para eso el Face? Sí. Desde que estoy en el Face en 2014 hasta hoy, finalizando casi el 2020, he escrito más de 3.000 prédicas, poemas, reflexiones diarias, mensajes, de maneras diversas. No he hecho otra cosa. No he introducido fotos mías para que me miren la cara, para selfie para acá, selfie ¿para qué? Los ministros estamos vivos para ser precisamente predicadores, manifestadores, reveladores de la gracia divina. Para eso estamos. No para aprovecharnos de la gente, sino para dar. ¿De gracia han recibido? Sí, de gracia. Entonces el Facebook le ha servido a muchos para otras cosas. A mí me ha servido para predicar la palabra, para poder llegar donde humanamente quizás no hubiera podido llegar. Y he recibido respuestas de muchos lugares. Antonio, su esposa y otras personas más son testigos como orando desde Lima, Perú, eran sanadas personas en Norteamérica, en diversos lugares. Mujeres que no podían tener niños, concebían y daban a luz. Personas con cáncer, el cáncer se desaparecía. Dolores, enfermedades, etcétera. Bautismo del Espíritu Santo, todo eso hecho así a través del Face. Para la gente, en especial en la Florida. En Fort Lauderdale, en Denver, Colorado, cuando estaba el hermano con el hermano Benjamin y otro hermano más. Hemos llevado la palabra a distintos lugares, a distintas personas, en distintas partes. Y ellos han sido bendecidos. ¿Qué hemos pedido a cambio de eso? Nada. ¿Por qué? Porque a mí me paga el dueño de la empresa. ¿Quién? Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Él mismo ha dicho que el obrero es digno de su salario, entonces pues, cállate, ¿no? Y el Señor te da. ¿No? ¿Por qué? Porque ese es su pacto contigo. Y como tú le estás sirviendo a Él, Él te otorga lo necesario. Cuando se nominaba o se nombraba a un caballero, se le daba el espaldarazo. Y esta persona se colocaba de rodillas delante de su rey, el cual lo reconocía, le daba un título, le daba un territorio, lo ponía en un lugar de poder
y luego lo establecía como siervo suyo, colocando la espada con la parte plana en el hombro derecho y en el hombro izquierdo. ¿No? A partir de ese momento, ese hombre estaba al servicio incondicional de su rey. Así que si yo estoy sirviendo a mi Señor y Rey, espero un lugar de privilegio, espero un territorio, espero dicha y felicidad, espero unción y poder, equipamiento ministerial y muchas cosas más. ¿Por qué? Eso es la gracia. Entonces tú entras a tallar dentro de esa perspectiva. Cuando tú reconoces el señorío divino, hay un cambio de lealtades. ¿A quién eras leal tú antes de tener a Jesús como tu Señor? A ti mismo, a tu carne, a Satanás. Y eras lo mismo que los demás. Pero cuando hay en ti una decisión de fe, tú haces lo que llamamos un cambio de lealtades. Yo era leal a mi carne, era leal al diablo, al mundo, a los demonios. Ahora todo eso pasó. La lealtad es a mi Señor y mi Dios, a quien sirvo, a quien bendigo, a quien adoro, y para quien estoy yo dispuesto las 24 horas de cada día, hasta el momento en que Él decida llevarme a la parte más alta. Eso es su gracia. ¿Por cuánto tiempo es esta gracia? Es permanente, es trascendente. Ayer, hoy y siempre. Eso tiene la peculiaridad de la gracia. La gracia no dura un momento. A veces la gracia la ubicamos en el tiempo presente. Y nos preguntamos, ¿podemos definir el tiempo presente? Si es el momento en que estamos viviendo. Acaba de pasar 1 o 10 minutos, o 20, 30 minutos desde que comenzamos. ¿Qué pasó? Ahora ese presente es un pasado. Y tengo que ver por un presente continuo, permanente, trascendente, para que yo pueda entender que el favor de Dios está siempre conmigo. No es saber si te sacas la tinca, por eso te sacas una lotería, para ver si Dios te atiende o no. ¿No? Recordamos allá en el barco donde se puso Jonás, en Jope, subió al barco, pagó su pasaje para irse a Tarsis, allá en lejos, a España para ver a los toreros. ¿No? Y se fue Jonás, fue y se acostó en la parte baja, y ahí estuvo. Y cuando vino todo el zarandeo del barco, todos los que estaban presentes, que eran servidores de distintos dioses paganos, cada uno comenzó a orar, a ofrecer cosas y esas cosas por el estilo, porque así trabajan los dioses, pues. Y quieren que tú les temas. Fue Belcebú, fue Satanás el que movía el barco, ¿no? No, el que lo hacía prácticamente como una tina vieja en el mar, era Dios, con el peligro de zozobrar y hundirse. ¿Por qué? Porque él tenía interés en una persona que estaba allí. Era Jonás. Él tenía una misión de parte de Dios y Dios no acepta un no por respuesta. Y todos ellos, hasta que el capitán del barco dijo, ¿qué tienes, dormilón, no? Levántate, ruega a tu Dios a ver si Él se apiada de nosotros, como los otros dioses. ¿Por qué no se apiadan otros dioses? Cada uno estaba rogando para acá, para allá, para esto, bueno, en fin, para distintos lados, ¿no? Buscando el favor de sus dioses en ese momento. ¿Quién había creado la tormenta? Yahweh de los ejércitos. ¿Con quién era el compromiso? Con Jonás. Y todos estaban padeciendo de ese momento crítico por Jonás. Y fíjense ustedes cómo después que el Señor calmó la tormenta, cuando tiraron al mar a Jonás, todos los que estaban en el barco prometieron que darían ofrendas, que le darían esto, eso, aquello a Dios.
porque esa es su manera de adorar, su forma de relacionarse con sus dioses. No es así la nuestra. ¿Por qué? Si antes habían sacrificios que señalaban una gracia que todavía no tenían al vivir bajo la ley, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él ofrece un solo sacrificio, una vez para siempre. Yo no tengo que hacer promesas, yo no tengo que dar billete por esto, por eso, por aquello, para recibir un favor de parte de Dios. ¿Cuánta gente hay que paga por su sanidad? No entendiendo que eso es una asignación y un derecho que Él tiene, porque Dios es Dios. Eran dos cositas, ¿lo recuerda usted? Peticiones, demandas. Peticiones, demandas. Por la petición usted puede ver a ver si la cosa pasa o no pasa. En la demanda no procede eso. En la demanda usted toma lo que es suyo. Porque es su derecho. Están haciendo bulla en el edificio, la música a todo volumen, llama usted a la policía. Viene la policía y los obliga a bajar el volumen. Y a respetar el derecho de los demás de estar tranquilos. Es su derecho. Y usted ya en protesta, viene la policía y los calla. Encuentran infragante un ladrón, lo pescan y lo meten adentro. Es su derecho estar tranquilo y vivir con tranquilidad. Entonces el Señor nos está diciendo, escúchenme. Hay para ustedes la buena nueva de que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario ultimó, finiquitó, terminó el panorama sacrificial. Ya no hay que sacrificar absolutamente nada más. El Señor tetelestai lo pagó totalmente. No hay nada más que hacer al respecto. ¿Qué me queda? Mi relación personal con Dios, la relación vertical. Yo sé que tengo un Dios que me ama, que me valora como hijo suyo y que me está diciendo, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué va a hacer? Dice que me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Hay verdades, opciones, ocasiones de cosas que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué no las has conocido? ¿Por qué no clamas? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no le tocas la puerta? Cuando un hermano ministraba acerca de la confianza que puede tener un creyente, estaba un hombre ya en un estado calamitoso y a punto de partir a la patria celestial. Y estaba ahí el notario que estaba haciendo su testamento. Y afuera estaban los deudos, los hijos, la descendencia, los parientes. Pero el único que tuvo opción para ingresar e interrumpir lo que pasaba fue su perro. ¿Por qué? Comenzó a rascar la puerta, porque él sabía que su amo estaba ahí adentro y quería verlo. Y el amo le dijo al notario, por favor, ábrele la puerta a mi perro. El perro entró y subió a su cama. Esa confianza es la que debemos tener con el Padre. ¿Por qué no tocó? No, porque el Señor que está ahí es mi papá y yo soy su hijo. Hago uso del derecho adjudicado precisamente por mi condición de hijo. Yo no vengo como mendigo en condición lastimera a pedir a ver si me pueden dar una caridad o una limosna. No, yo he venido a mi padre a decirle necesito esto. Y mi padre dice concedido, ¿no? Ahí está. Llego. Esa falta de confianza tiene que desaparecer.
¿Quién la puede desaparecer? ¿Usted en su mente? No. Dios tiene que decirle a usted, quiero, sé sano. Quiero, sé limpio. Quiero, sé libre. Quiero, te preservo. Quiero, te libero. Quiero, te doy salud o sanidad divina. Ese quiero es tan importante, tan importante. ¿De dónde lo sacamos? De ahí de Hebreos 10. Una vez, para siempre. Se repetirá, no es necesario. No es necesario. El sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente, eficaz, eficiente y trascendente. Estamos trabajando en el año 2021 en la misma forma en que se trabajó en el año 29, 30, 31 de la era cristiana. Y lo que pensamos que solamente podía ser hecho por superapóstoles, por hombres ungidos muy especiales ellos, de pronto lo ve usted a Esteban, cuyo trabajo básico era darle de comer a las mujeres viudas, a las viejas, y sale haciendo milagros. Igual Felipe. Los demonios salen gritando, pero si este no es apóstol. ¿Qué cosa es? Es un servidor. Uno de los sirvientes del templo. Es solamente un diácono, un ayudante. Pero se manifiesta en él la misma autoridad que se veía en el plano apostólico. ¿Qué es lo que ha pasado? Maduramos respecto a nuestra posición. Y Dios se complace en mostrar a través de aquel que le obedece y le sirve su unción y su poder. Cuando yo miraba a Benny Hinn, al pastor Cash Luna y a otros ministros de Dios, yo me maravillaba de ver la excelencia, el poder y todo eso. Y un día el Señor, mientras que yo observaba estas escenas en la televisión, me dijo, ese poder también es tuyo. ¿Qué? ¿Yo? Sí, me dijo. El poder es tuyo. Úsalo. Y un día para darle una probadita, estando en Chincha, zona sur de mi país, utilicé mi saco y se lo puse a 3 hermanitas pentecostales. Las 3 aterrizaron en el piso. Una chica que me dijo que ella no era creyente, pero que quería ver si era verdad lo que estaba pasando. Le saqué mi corbata y se la puse en la mano. Cayó al piso. Impía. Intenté darle el micrófono al hermano José, que estaba conmigo, forma parte del ministerio, junto con Antonio y con el hermano Mario, en aquella época. Y José retrocedía. Le digo, agarra el micro. No. José retrocedía hasta que cayó. Y decía, Señor, ¿qué está pasando? Le digo a Mario que tome el micro y Mario comienza a reírse con la llamada risa santa y cayó al piso. Y le decía, Señor, ¿qué es esto? Yo no entendía que él estaba haciendo señales ante los ojos de hermanos que pertenecían aproximadamente a unas 40 iglesias. No era el deseo de que yo les impresionara, porque yo no estaba trabajando para impresionar a nadie. Me limitaba a orar por la gente y yo veía bendiciones. Gente que era liberada, gente que era sanada, gente que era bendecida. Y el Señor me dijo, esto
y mucho más es lo que yo les he impartido. Porque tú me has creído. Puedes oficiar de esta manera. Hay miles que no me creen. Y ellos simplemente no tienen opción. ¿Qué les queda un evangelio de letra? Donde el poder de Dios, la sanidad, la liberación, no se ve. Y estas personas te predican diciendo que esas cosas ya no se dan, que no son de Dios y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque ellos, debido a su incredulidad, no pueden operar en esos dones. ¿Los tienen? Sí. Es un derecho adjudicado. Pero ellos no creen que eso se pueda reproducir en ellos. Y el asunto está precisamente en nuestro modo de pensar. ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. La mente de Cristo. Y cada vez que tomamos la cena o comemos la cena, el Señor dice: la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa? Repartimos la gracia en cantidad, en cantidad, en cantidad, ¿no? Diciéndole a la gente: sálvense. Reciban a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y sean testigos de las grandes cosas que Dios tiene para ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Está escrito. El tiempo se ha cumplido. ¿No? Esto lo dice el Señor Jesús ahí en Marcos 1. El tiempo se ha cumplido. ¿No? El reino se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Hola? El tiempo se ha cumplido. Hay un momento para ti y para mí que el tiempo de Dios se cumple. Y la promesa deja de ser promesa para ser herencia. Entonces tú comienzas a operar. Sin límites. Porque los límites los pones tú, no Dios. Comienzas a operar y la gracia de Dios fluye. Y lo puedes ver. Dios quiere que nos movamos en eso. Una vez. Para siempre. Y en el momento en que tú ores, ahí estará Él. Para decir: este soy yo. El que habita en tu corazón sale, fluye de ti. Toca. ¿No? Y la gracia de Dios contacta a esa persona. Y la persona queda liberada, queda sanada, queda bendecida, bautizada en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y tú eres su hijo. Y como hijo le sirves. Y el Padre va a decir ahí en Malaquías capítulo 3, cómo las personas que temen a Dios van a hablar cada uno con su hermano. Y cuando Dios se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. No. Es cuestión de creerle. Una vez, para siempre. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios, Señor, bueno, glorioso, generoso. Las palabras quedan chicas, Señor, cuando hablamos de ti. Pero queremos que de esa abundancia tú les ministres, Señor, a las personas que están viendo este programa y escuchando esta administración. Para que ellos también puedan gozar, Señor, de las bendiciones que tú nos impartes todos los días. Con tu poder, con tu gracia. Creemos en ti. Magnificamos tu nombre. Si en el nombre de Jesús oro por cada persona que nos esté viendo y oyendo, para que sea bendecido. Si necesita sanidad, Señor, tomo del soso, del soterio, de la sotería, e imparto sanidad. Si requiere liberación, liberación. Si requiere preservación, vivirás y no morirás, para anunciar el mensaje del Evangelio.
cada petición, Señor, sea concedida y que el amplio espectro de tu evangelio sea conocido por tus hijos, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, Antonio, con nuestra participación también.